Bueno, bienvenidos a otra sesión del seminario Junior del Instituto Gregorio Millán Barbani. Hoy viene a hablarnos Rafael Pérez Álvarez, del Departamento de Ingeniería Térmica y de Fluidos, donde está desarrollando su tesis doctoral, y nos va a hablar de la energía solar en el mundo de la industria. Y bueno, como saben, luego del seminario hay un pequeño catering invitado por el Instituto Gregorio Millán Barbani, y también van a haber pizzas que, como siempre, son gracias a las donaciones de ustedes. Buenos días, gracias por venir. Como ya ha dicho mi compañero, soy Rafael Pérez Álvarez. Voy a comenzar a desarrollar esta segunda parte. El tema que vamos a tratar va a ser un poco de la energía solar dentro de la industria. Comenzaremos hablando porque la energía solar actualmente, solar y renovable, tiene un papel muy importante dentro de nuestro mundo. Después veremos qué es la energía solar, qué nos puede proporcionar en comparación con lo que hay ahora, dónde se usa y vamos a ver cómo calcular la radiación a la hora de diseñar las posibles instalaciones que luego tendrán lugar. Para finalizar, hemos diferenciado dos tipos de estudios, donde un primer tipo es el uso local, donde son las viviendas generalmente, que se puede destinar la energía solar a dos fines, que es la electricidad a través de paneles fotovoltaicos y al agua caliente sanitaria. Para finalizar hablaremos sobre el uso industrial, donde tenemos diferentes tipos de plantas de potencia, donde veremos cada una de ellas, diciendo un par de características, así de cómo funcionan y algunos defectos que presentan actualmente. Vale, la situación actual es que hay diferentes estimaciones del crecimiento de la población, pero todos hacen hincapié en lo mismo, que es la de seguir creciendo. ¿En qué se traduce un crecimiento de la población? En que, según vayamos creciendo, va a haber más gente y va a haber más necesidades de energía, por lo que vamos a necesitar tener una mayor capacidad de poder satisfacer esta demanda. Actualmente se recurre a las fuentes no renovables, a los combustibles fósiles en primer lugar principalmente, para satisfacer este tipo de demandas. ¿Qué pasa? Que al ser fósiles van a tener una determinada caducidad y según pasa el tiempo las extracciones van a ser cada vez menores, por lo que es necesario que encontremos unas nuevas fuentes de energía que nos permitan complementarlo y que dentro de un tiempo nos permitan desarrollar toda nuestra capacidad productiva y social en función de ellas. Otro efecto que tienen las energías no renovables son las altas emisiones contaminantes que presentan. Por ejemplo, los combustibles fósiles principalmente son de CO2 durante la combustión, y estos se han realizado estudios en los cuales existe una correlación entre el incremento de la concentración de CO2 y el incremento de la temperatura en la Tierra, produciéndose unos aumentos en todo el planeta de como máximo 7 grados. La media está en 2 grados. Y ahora vamos a ver por qué las energías renovables, las cuales son, como su propio nombre indican, renovables, pues, nos agotan y permanecen invariables a lo largo del tiempo. Y otra característica fundamental es que presentan nulas emisiones directas de CO2. Presentan emisiones indirectas pues debido a que durante la fabricación, o bien de la central o bien de los aerogeneradores, pues se ha utilizado energía y se han emitido emisiones de CO2. Vamos a ver diferentes tipos de energía, aunque posteriormente nos centraremos en la solar. Existe la hidráulica, la solar, la biomasa, que consiste en quemar restos de materia orgánica, la cual durante su vida ha absorbido CO2, por eso compensa las emisiones de CO2 durante su quema y durante su gestación las ha absorbido. Luego tenemos la eólica, la geotérmica, que se trata de aprovechar la energía de la Tierra para producir energía, y por último la marina, que
se trata de aprovechar la fuerza de las corrientes para generar potencia. Ahora nos vamos a centrar en la energía solar. La energía solar es la energía que nos proviene directamente desde el Sol, la cual es interesante porque en un día somos capaces de, si la transformáramos adecuadamente, satisfacer la demanda de toda la población mundial durante 2 años. Entonces, por eso es un recurso bastante interesante. Actualmente, ¿para qué se usa la energía térmica? Para 2 cosas. Para convertirla en energía térmica, es decir, nosotros transformamos la energía solar en energía térmica almacenada en un fluido, aumentamos su temperatura, como son, por ejemplo, las centrales de cilindro parabólico o los sistemas de agua caliente sanitaria. La otra posibilidad es una conversión directa de la radiación en energía eléctrica a través de los paneles fotovoltaicos. ¿Qué ventajas presenta la energía solar respecto a los recursos no convencionales? Por ejemplo, no contamina, ya que, como hemos comentado, no presenta emisiones directas de CO2, es una fuente inagotable, es fácil mantenerlo, ya que únicamente presentaría una limpieza de los espejos cada cierto tiempo y sin tener que, por ejemplo, un motor, pues hay que revisarlo cada ciertos kilómetros para luego ver que sigue funcionando adecuadamente. Además, la energía solar es muy útil en zonas donde están aisladas y no presentan una red eléctrica propia, por lo que, conectando, por ejemplo, paneles fotovoltaicos, seríamos capaces de satisfacer de energía eléctrica a esas viviendas aisladas. Y por último, son silenciosos, ya que no presentan partes móviles, por tanto no tendrían ruido. Luego, sin embargo, presenta una serie de desventajas, y es que tiene altos costes de instalación, los cuales actualmente están decayendo, pero siguen siendo muy altos. Además, tenemos una gran dependencia climatológica. Por ejemplo, los paneles fotovoltaicos, si es un día nublado, a lo mejor no produce tanta energía como nosotros necesitamos. Luego, si miramos el sector industrial, para las plantas de potencia necesitan mucho espacio para poder colocar, ya sea en los espejos para las centrales de torre o los diferentes cilindros para las instalaciones de cilindros parabólicos. Y por último, debido a esa dependencia climatológica, es necesario introducir almacenamiento. Actualmente para la fotovoltaica es muy cara y para el sector industrial se están estudiando diferentes fuentes, como por ejemplo son los tanques de sales, que se almacenarían las sales calientes en el tanque para luego poder aprovecharla más tarde cuando no hay radiación, pero eso ya lo veremos más adelante. Una vez hemos descrito todo el panorama, hemos visto las ventajas y desventajas, vamos a empezar a ver cuánta radiación nos llega y cómo poder transformar la radiación que nos llega en algo útil que podamos aprovechar. Por lo tanto, es necesario calcular la radiación. Para ello, tenemos que saber que el Sol se comporta como un cuerpo negro emitiendo a 5777 Kelvin. Esta gráfica representa el espectro de irradiación del Sol con la ley de Planck para la temperatura citada. Y puede observarse que son muy próximas. El Sol y la Tierra se mueven uno detrás de sí a lo largo de todo el sistema solar, variando su posición día tras día. Entonces, la radiación que nos llega varía de un día tras otro. Sin embargo, a través de esta correlación, se ha observado que presenta una poca variación, en torno a un 0,3%, por lo que se puede aproximar este valor a una constante, que es la conocida como constante solar. Esta constante es la que existiría, es una media que habría en la mitad del espacio entre la Tierra y el Sol por unidad de tiempo y superficie. Y la pregunta es, ¿cuánta radiación, cuánta energía nos llega a nosotros aquí a la Tierra? Entonces, la Tierra presentamos una atmósfera, así como una serie de nubes que puede variar, bueno, puede no, varía la cantidad, el espectro y la dirección de la radiación que hay en el universo. Esto se produce debido a 3 efectos, como son la reflectividad, que cuando llega la radiación una parte se refleja en la atmósfera, la absorción, que debido a las nubes
se absorbe una pequeña parte, y luego la dispersión, que debido a estas propias nubes o las partículas de ozono de la atmósfera, la radiación se dispersa. Entonces, vamos a tener una radiación directa, que es la que llega sin deformarse directamente desde el Sol, y luego una radiación difusa, que es provocada por la reflectividad y la dispersión de la radiación. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos saber nosotros la radiación que llega? Pues a través de piranómetros, los cuales nos permiten medir, por un lado, la radiación global, y si se le incorpora una banda de sombra, como es el caso de la figurita, se permite medir también la radiación difusa. Entonces, la radiación que nos llega al plano terrestre día tras día varía, y depende de una posición u otra en la Tierra. Nos depende de la latitud en la que nos encontremos, de la declinación, que es la inclinación de la Tierra, que varía en función del día del año que nos encontremos, de la hora solar, porque el Sol a lo largo de un día se mueve a lo largo del firmamento, y entonces no es lo mismo la radiación que llega a primera hora de la mañana que llega a mediodía. Una vez visto la radiación que llega al plano solar, vamos a empezar a hablar sobre los usos que tiene la energía dentro de nuestra sociedad. Las instalaciones solares pues, son de dos tipos. Tenemos por un lado los fotovoltaicos, como se puede ver ya en las viviendas, que se usan para generar electricidad, y por otro tenemos colectores térmicos que nos van a permitir obtener o bien calor y frío solar a través de suelos radiantes y agua caliente sanitaria. La pregunta es, ¿por qué inclinamos nosotros los paneles solares? En vez de dejarlos así planos, que sería mucho más fácil de calcular. La idea de inclinarlos es con el fin de recoger la máxima cantidad de radiación. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros inclinamos el panel, generalmente los dejamos de forma fija. Entonces, esto ya no se suele cumplir, porque la declinación varía día tras día. Entonces, para tener una inclinación óptima, tendríamos que inclinar nuestro panel día tras día. Lo que se hace en general es, se aproxima la inclinación a la latitud del lugar donde nos encontremos, y de esta forma se maximiza la energía media que se recoge en un año. Debido a que los colectores presentan una inclinación, va a ser necesario volver a calcular la radiación que le llega a estos colectores inclinados, ya que no es lo mismo que el panel esté totalmente horizontal y que le llegue la radiación a que esté inclinado, porque va a haber una parte de la radiación que no vean. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es ver cuánta radiación ve el captador. Para ello se utilizan modelos de cielo que nos indican pues, el comportamiento que tiene la energía, la radiación difusa en este caso, en la atmósfera. Vamos a ver un ejemplo sencillo donde se tiene una radiación difusa isentrópica, es decir, que llega igual por todos los lados, y un suelo horizontal, es decir, no vamos a considerar en la montaña donde el suelo es horizontal y imaginar que estamos otra vez en la montaña, entonces el suelo horizontal, y volveríamos a inclinar sobre ese suelo pues nuestro panel. Esto hemos dicho que es un plano y tenemos nuestro captador inclinado. Entonces vamos a tener la radiación directa, la radiación difusa que llega directamente desde las nubes, y luego una componente que nos indica la cantidad de radiación que llega rebotada desde el suelo. Estos componentes son los factores de forma, los cuales se fijan para la difusa, tanto que viene de la atmósfera como reflejada en el suelo, ya nos dependen directamente de la inclinación del captador. Sin embargo, el factor de forma de la radiación directa no, por lo que es necesario calcularlo. Este factor de forma nos va a depender de la inclinación con la que nos llegan los ángulos al colector y la posición solar en cada momento. Generalmente se suelen usar expresiones grandes, pero muchas veces hay simplificaciones a la hora de calcularlo. En esta imagen se pueden ver todos los ángulos que están involucrados en las ecuaciones y que nos permitirían determinar el factor de forma. Sin embargo, para los valores de la radiación directa y difusa existen correlaciones, como veremos más adelante, pero lo que se suele hacer a la hora de diseñar una instalación es medir la radiación durante una serie de periodos de tiempo para obtener la radiación directa y difusa que hay en ese terreno, para a la hora de diseñar la instalación hacerlo en condiciones.
Vamos a ver ahora lo que hemos comentado anteriormente. ¿Qué hacemos si no tenemos un piranómetro y no podemos medir la radiación? Pues vamos a emplear correlaciones. Hay varios tipos de correlaciones en función de cómo queramos obtener la energía. Son radiación instantánea, medias horarias, a lo largo de un día o a través de meses o años. Ahora lo que vamos a hacer va a ser una correlación de Hotel que es para un día y en este caso es necesario considerar que es un día despejado y que la altura a la que vamos a estudiar está por debajo de 2,5 kilómetros, si no las correlaciones ya empiezan a dar fallos. Entonces nos empiezan a dar unas estimaciones instantáneas, donde tenemos que la radiación directa es la que llega a una superficie plana por la inclinación del ángulo del Sol con respecto a la vertical. Y luego tenemos un coeficiente que nos depende de una serie de parámetros experimentales. Lo mismo ocurriría para la difusa, donde estos parámetros están reflejados aquí, los cuales nos dependen de la altitud a la que estemos estudiando, de la latitud del lugar y de la estación, ya que nos van a modificar estos coeficientes de aquí. Entonces, una vez tenemos ya la radiación que nos llega al panel, podemos valorar el tipo de instalación que podemos diseñar. Entonces, vamos a comenzar con la fotovoltaica. La energía fotovoltaica lo que se trata de hacer es transformar la energía del sol en energía eléctrica. Para ello, la radiación, los fotones que llegan procedentes del sol, impactan contra la banda de silicio que tiene el panel fotovoltaico, liberando los últimos electrones de valencia que tiene dicha capa. Entonces, al provocar un movimiento de electrones a lo largo del panel, se generaría una corriente eléctrica. Entonces, para producir este movimiento de electrones, se suele colocar entre medias, a los extremos de la capa de silicio, dos materiales más para provocar que el electrón baje. Tenemos un material con una carga negativa arriba y con una carga positiva abajo. Entonces provocaríamos un flujo de electrones según quitásemos uno de la barra de silicio. Entonces, en el sistema eléctrico de este tipo de células se suelen conectar en serie una detrás de otra. En esta curva podemos observar la relación intensidad-voltaje que te presentaría una celulita. ¿Qué pasa si una de estas células está en sombra? Pues tendríamos la línea discontinua en la cual, en vez de proporcionarnos una determinada intensidad, ya que estaríamos aquí, en este caso sombreado estaríamos aquí, por lo que el panel empezaría a consumir corriente en vez de proporcionarla y provocaría un funcionamiento defectuoso en el mismo. La forma en la que suelen trabajar los paneles fotovoltaicos es que disponen de un dispositivo electrónico que es un seguidor, el cual se encarga de maximizar la potencia en cada instante. ¿Qué ventajas presentan los paneles fotovoltaicos? Pues es que es muy fácil escalar, es decir, si tú quieres poner 1 megavatio de paneles de energía fotovoltaica, pues tienes que poner tantos paneles fotovoltaicos. Además, presenta un bajo mantenimiento, ya que únicamente habría que limpiar los espejos, no consume agua, como otro tipo de energía que necesita para funcionar, y el coste de adquisición cada día está bajando más, hasta llegar casi a ser unos precios competitivos. Sin embargo, ¿qué desventajas presenta? Pues que, como hemos comentado antes, hay un desajuste entre la producción y la demanda. Porque ¿cuándo se suele consumir? Pues cuando estamos por la noche en casa o por las mañanas pronto, o incluso a la hora de comer. Entonces, el mayor pico se produce durante la noche, por lo que, lógicamente, este tipo de paneles no funcionan. Por lo que es necesario instalarle baterías para disponer de energía renovable fotovoltaica a esas horas. Además, la generación, como hemos comentado, debido a las nubes y a efectos climáticos, pues tiene una gran intermitencia, por lo que es necesario el almacenamiento. Luego, el sombreado parcial, que al tapar una parte del panel fotovoltaico consumiría energía. Entonces, al consumir energía, pues ya a lo mejor no nos sale tan rentable poner el panel porque no estaría funcionando bien. Y luego es que se necesita un tiempo elevado de amortización
el cual influye mucho sobre las ayudas económicas. Hace unos años el gobierno financiaba este tipo de instalaciones hasta que llegó un punto que vio que no eran realmente rentables y cortó esas ayudas. El rendimiento del colector pues nos depende mucho pues, de donde estemos trabajando, ya que podemos estar a unas temperaturas más grandes de lo necesaria, cuánto tiempo tenga el colector y cuánta captación se hace al año. Es decir, si hay muchas sombras, pues a lo mejor la eficiencia de un colector, que suele estar entre un 70 y un 80%, esta eficiencia de captación pues baja más hasta un 30%. El rendimiento del inversor, el inversor es un aparatito que nos transforma la corriente continua de los paneles fotovoltaicos en corriente alterna. Luego, debido al envejecimiento, los paneles pierden un 1% de rendimiento cada año. Entonces, a la hora de diseñarlo hay que tenerlo en cuenta. Luego, la eficiencia de captación, que en España típicamente ronda un 70-80% en la zona de la meseta. Y luego tenemos un rendimiento nominal que nos lo da el fabricante, el cual lo ha obtenido en una determinada temperatura de referencia. ¿Qué pasa? Que el colector, debido a la radiación que llega, se suele calentar y por este calentamiento pierde rendimiento y pierde un 0,5% por cada grado, por cada Kelvin de diferencia. Y típicamente estos paneles presentan un rendimiento entre el 11 y el 19% en función del material con el que se fabriquen. Tenemos dos posibilidades a la hora de colocar los paneles fotovoltaicos en las viviendas. Se pueden colocar adheridos al techo, en los cuales la inclinación de este colector pues, sería la del techo y no habría sombras. Sin embargo, en las superficies horizontales, donde colocamos todos los paneles fotovoltaicos uno detrás de otro, es necesario realizar un cálculo de sombras para tenerlos en cuenta a la hora de diseñar. Entonces, el cálculo de sombras es un problema más bien geométrico, nos depende con la dirección con la que llega la radiación al panel y en función de la posición del día, pues vamos a tener más sombra o menos. La expresioncilla que nos relaciona la orientación del captador hacia el este, hacia el sur, es decir, cuánto hacia el sur está girado respecto a la altura solar. Y con esto podemos calcular el angulito que necesita tener nuestra inclinación en el colector para tener una determinada cantidad de sombras o no. Y diréis, ¿para qué sirve todo esto? Con esto, y utilizando un mapa solar nos dice las posiciones del Sol a lo largo de todo un año y para diferentes orientaciones. Entonces, nos podemos colocar dentro de ese mapa las zonas en las que vamos a tener sombra con la colocación actual de los colectores. Entonces, de esta forma podemos orientarlos de una forma u otra, es decir, aumentando la separación o poniendo otro tipo de colectores más cortitos para reducir la zona de sombras y poder maximizar la eficiencia de la instalación. El siguiente paso que vamos a ver es el de las instalaciones de agua caliente sanitaria. Las instalaciones de agua caliente sanitaria, el objetivo es transformar la radiación en agua caliente que vamos a utilizar nosotros en nuestra vivienda. Debido a lo que hemos comentado antes, que existe un desajuste entre producción y demanda, necesitamos almacenamiento. El objetivo de este tipo de instalaciones es suministrar agua a más de 60 grados debido a la legionela. Esto está regulado a través del Código Técnico de la Edificación, que nos establece normas para calcular este tipo de instalaciones. Los elementos que presenta es un sistema de captación. Luego, debido a que lo que hemos comentado, que no coincide producción con demanda, necesitamos un sistema de almacenamiento, un circuito de consumo donde nos va a llevar el agua hasta dentro de la vivienda. Disponemos además de un sistema auxiliar por si es un día muy frío y no se han alcanzado las temperaturas que necesitamos, pues con una caldera de gas aumentar las temperaturas hasta esos 60 grados, que es el sistema de apoyo. Además, luego tendríamos un sistema de control que pondría en marcha las bombas en función de la diferencia de temperaturas que hubiese fuera. Como os comentaba, el diseño en España está regido por el Código Técnico de la Edificación, el cual dictamina que no se puede superar en ningún mes el 110% de la demanda energética, es decir, que yo use más energía solar casi que la consumida
para satisfacer mi demanda y que en 3 meses consecutivos o no pueda suponer el 100%. Generalmente se suele dar un factor de utilización de instalación, un factor de cobertura solar que depende de la localidad y, por ejemplo, en Madrid creo que era entre el 30 y el 40%. Para dimensionar la instalación, pues vamos a partir de una serie de datos, como son la radiación sobre el suelo horizontal, el tipo de captadores que tengamos, los cuales van a presentar una curva de normalización que en función de las temperaturas de operación pues van a tener un determinado rendimiento. Luego, la eficiencia del intercambiador de calor, cuánto de bueno es, cuánto consigo yo pasar desde el circuito que hemos visto antes, desde el circuito captador a el circuito ya de consumo, circuito de consumo guión sistema de acumulación. Luego necesitamos una serie de temperaturas, las propiedades del fluido, la temperatura de suministro, porque hay muchas veces que vamos a meter agua de la red porque necesitamos reabastecernos, y luego cuánto es la contribución solar mínima que nos impone el código técnico de la edificación. Y lo que queremos obtener son una serie de temperaturas y el área de captadores que nosotros tenemos que poner para cumplir la ley que nos marca el código técnico y satisfacer nuestra demanda. Para ello vamos a plantear una serie de ecuaciones, en los cuales básicamente van a ser balances de energía y aplicar definiciones de temperaturas medias y de eficiencias. Para obtener la temperatura media del captador es una media aritmética entre la temperatura con la que entra el fluido al captador y con la que sale. Luego, aplicando en el mismo un balance de energía, donde tenemos que la radiación que llega por el rendimiento del captador tiene que ser igual a cuánta temperatura he conseguido yo aumentar en el fluido que estamos estudiando con este gasto básico. Una vez planteado ya todas las ecuaciones del sistema de captación, vamos a pasar al intercambiador de calor, donde decimos que es un intercambiador ideal en principio, donde todo el calor que se genere genera en el circuito de captación se va a pasar al circuito de acumulación. Luego, la efectividad máxima del intercambiador lo que dice es cuánto sería esta de aquí y nos indica cuánto calor puedo pasar yo y en función de cuánto calor máximo se podría pasar en dicho intercambiador. Lo siguiente que vamos a ver es la contribución solar mínima, que lo que nos indica es cuánto agua caliente realmente he utilizado yo he calentado con el agua solar. Esto de aquí, de conos, es antes de pasarlo a la caldera, en el caso de que hiciese falta. Entonces, la contribución solar mínima era lo que nos estaba regido por el código técnico. Luego viene el acumulador, que es donde vamos a realizar el almacenamiento térmico. Vamos a suponer que se produce, vamos a calcular, vamos a suponer que el flujo que nosotros le metemos por aquí tiene un determinado calor que es capaz de pasarle al fluido que va a entrar desde la temperatura de red, que es la red de agua corriente, y va a salir casi hasta la caldera. Entonces, con ello podemos tener otra ecuacioncilla más para resolver el modelo. Luego, para finalizar casi, tenemos una temperatura media en el acumulador, en el cual vamos a suponer que el fluido sale totalmente mezclado, lo que quiere decir es que esta corriente que va hacia la caldera y esta es la misma. Esto nos va a indicar, pues más o menos, en torno a qué temperaturas estamos trabajando en el interior del acumulador. Y luego tenemos por último el grado de estratificación, que lo que nos indica es una diferencia entre las temperaturas que conseguimos sacar. Una vez visto los usos de la energía dentro de las viviendas, vamos a ver el uso de las energías en el sector industrial. En el sector industrial pues, están las plantas termosolares, las cuales captan la radiación a través de los campos solares y en estos mismos campos solares se traspasa a energía térmica, que es un incremento de temperaturas dentro de un fluido.
Luego, ese fluido es transportado hasta un ciclo de potencia donde a través de una serie de turbinados se conseguirá extraer toda la energía que tenga. Actualmente en España, pues la instalación de energía térmica es muy pequeñita debido a que todavía está en desarrollo y actualmente no es rentable como para realizar grandes inversiones para invertir. ¿Qué tipo de plantas termosolares hay? Pues vamos a ver ahora 4 tipos, que son las Fresnel, que usan unos platos planos, los cuales reflectan en un absorbedor de forma longitudinal. Luego tenemos los cilindros parabólicos, que son unos cilindros, son semicilindros formados por espejos, los cuales van a reflectar igual en un absorbedor que va longitudinalmente a través de todos los cilindros. Luego tenemos un disco Stirling, que es una semiesfera, la cual está focalizada en torno a un motor que produce energía. Y luego tenemos las torres con helióstatos, que son un montón de espejitos planos que apuntan a un receptor que está colocado en lo alto de una torre. Vale, las plantas termosolares, debido a que el tema que estamos insistiendo, que la generación no concuerda con el consumo, es necesario realizar almacenamientos. Entonces, vamos a tener una captación, luego lo vamos a almacenar y esta energía almacenada luego la vamos a convertir en otro tipo de energía. Ya puede ser, por ejemplo, electricidad, calor u otro tipo de aplicaciones. Luego, almacenamiento, ¿qué nos permite? Pues nos permite adaptarnos a las curvas de consumo, nos permite facilitar la operación, ya que no tenemos que regirnos por lo que manda el campo solar, sino por lo que nos pide el sistema de turbinado. Luego tenemos que debido a las nubes que pasan por encima de los campos solares, pues va a haber una serie de pérdidas. Entonces, debido al almacenamiento, podemos compensar en cierta medida esas pérdidas. Y luego, que debido al almacenamiento conseguimos desplazar la producción hasta la tarde, de tal forma que lo adaptamos un poquito a la demanda. Lo desplazamos hacia la tarde porque en las primeras horas del día este tipo de plantas son muy lentas y tarda mucho tiempo en arrancar. Entonces, debido al almacenamiento, lo conseguimos llevar hasta la producción hasta la tarde. Si en caso contrario el almacenamiento pues, no nos aporte todo lo que necesitamos para adaptarnos del todo a la demanda, podemos realizar una hibridación, que nosotros utilizamos otro tipo de fuentes de energía, ya sean renovables o no, para seguir produciendo y poder adaptarnos finalmente a esa demanda, que al fin y al cabo es lo que buscamos. Vamos a comenzar hablando sobre el primer tipo de plantas, que son los cilindros parabólicos. Los cilindros parabólicos presentan un sistema de concentración lineal, porque van a concentrar en una línea que sería el absorbedor, que sería esto de aquí. Y este tipo de espejos nos puede girar a lo largo del día en función de la posición del sol y orientando en todo momento la radiación al absorbedor. Puede usar diferentes tipos de fluidos, como pueden ser aceites térmicos, ahora se están estudiando también sales orgánicas. Sí, y las temperaturas de aplicación dependen del fluido en el que estudiemos. Por ejemplo, el aceite térmico, que es el más utilizado actualmente, presenta unas temperaturas de degradación, a través de las cuales, si se superan, la instalación, este aceite empezaría a degradarse, a dejar restos por los conductos y a obstruir la instalación. Este tipo de instalaciones es la que más se está utilizando en la actualidad y presenta un rendimiento comprendido entre el 16 y el 21%. Es un rendimiento eléctrico, es decir, con toda lo que quiere decir este rendimiento es con toda la radiación que me llega al panel, cuánta electricidad soy capaz de enchufar yo al sistema. Luego tenemos que está conformado por el reflector, que es el conjunto de espejos que forman la parábola, el tubo de absorción, que es un tubo fabricado con un material especial dentro, con una gran absortividad y una reducida emisividad en vacío, de tal forma que la radiación traspase los cristales y sea absorbida por el tubo de dentro, reduciendo, gracias al vacío, las pérdidas que hay. Luego tenemos una estructura metálica que son unos 6 metros de longitud, son unas instalaciones grandes, donde tenemos también la estructura metálica
Y luego tenemos el conjunto de tuberías que permiten sacar el fluido del cilindro parabólico y llevarlo en la instalación. Dentro de las instalaciones del cilindro parabólico destacan dos tipos. La primera es la producción de vapor saturado, en las cuales, gracias al campo solar, vamos a producir un fluido caliente, por ejemplo, aceite térmico, el cual luego va a ser almacenado a través de sales orgánicas en tanques, ya que conservan mejor el calor. Y para finalizar se le va a hacer pasar a estas sales orgánicas a través de un intercambiador de calor con el fin de evaporar el agua y introducirlo en el ciclo de potencia para que sea turbinado este vapor de agua y luego se vuelva a condensar y así el ciclo volvería a empezar. La ventaja de este tipo de producciones es que dispone de un almacenamiento que actualmente se está estudiando cuál es la mejor forma de optimizarlo. Además, estas plantas no se pueden hacer todo lo grande que tú quieras, ya que cuanto más grandes sean las tuberías, más pérdidas van a tener. Entonces, esto es lo que nos lo limita. Rendimiento típico, nominal está en un 16%, pero el real que se está observando en este tipo de plantas es de un 14%. Luego vamos a ver la producción de vapor saturado, que la única diferencia es que en vez de meter por aquí pues, diferentes fluidos, vamos a introducir únicamente agua, el cual debido a las grandes temperaturas que se tienen en este tipo de instalaciones van a conseguir aumentar mucho la temperatura, va a producirse un cambio de fase y vamos a tener vapor saturado que vamos a turbinar. Entonces, este tipo de instalaciones es interesante porque se consiguen reducir los costes del campo solar al quitar elementos y aumentaría ligeramente el rendimiento. Sin embargo, actualmente tienen problemas con los receptores debido a los cambios de fase y a las grandes temperaturas que esto presentan, ya que tienen gradientes térmicos y estaría fastidiando el material. Además, dispondría de un almacenamiento. ¿Qué pasa? Este tipo de instalaciones todavía está en estudio, ya que se detectan cada vez más problemas, pero se están optimizando. Luego, lo siguiente que vamos a ver son las instalaciones tipo Fresnel, los cuales presentan un sistema de concentración lineal, al igual que antes, en un absorbedor. Sin embargo, ahora está situado entre medias de dos filas de espejos, los cuales son planos y permiten girar orientándose todo el rato, buscando la posición del sol para que la radiación reflejada pues, llegue perfectamente. Luego, estos están pensados, los Fresnel, más para generar vapor directo, es decir, pasamos ya vapor por aquí, el cual se sigue calentando, y luego lo turbinamos dentro de un ciclo de potencia. El rango de temperatura son inferior a 400 grados debido al tipo de materiales con el que se fabrica y presenta un rendimiento eléctrico nominal entre un 7 y un 12%. Este tipo de instalaciones pues, presentan los espejos, los cuales se pueden observar que están inclinados y a lo largo del día pues, van modificando su posición, y del tubo absorbedor, el cual presenta una especie de cilindro parabólico en la parte superior con el fin de redirigir la radiación que llega de los espejos Fresnel y hacer que toda coincida en el absorbedor. El siguiente elemento que vamos a ver son los discos Stirling, que es un conjunto de espejos los cuales están orientados a un único foco, son de concentración puntual. Debido a este hecho necesitan un sistema de seguimiento del sol completo y se encargan de alimentar un motor Stirling a través que es un motor térmico que funciona por diferencias de temperaturas. Este tipo de tecnología no presenta almacenamiento, ya que directamente estaría conectado al motor Stirling. Presenta un rango de temperaturas más alto, en torno a 800, que tiene que ser inferior a 800 grados, y el rendimiento es el mayor de las instalaciones, que es un 25. Lo único que, debido a este tipo de tecnología, todavía se están buscando formas de mejorar este rendimiento para que sea una opción competitiva. La otra ventaja es que este tipo de motores no consumen agua. Luego tenemos este sistema de captación, pues está formado por el motor Stirling, donde llega el calor, tendríamos un calentador y a través se produciría un cambio
un intercambio de calor que provocaría una dilatación de un gas que hay en el interior, provocando el movimiento de un pistón. Este movimiento del pistón pues luego iría a un alternador y finalmente se generaría electricidad. Y por último vamos a hablar de las instalaciones tipo torre, las cuales están formadas por un montón de espejitos planos llamados heliostatos que se encargan de dirigir la radiación del Sol hacia el receptor. Son un sistema de concentración puntual porque todos van a apuntar al receptor. Luego son espejos planos que van a ir siguiendo el Sol con la trayectoria con el fin de que todo el rato la radiación llegue a ese receptor. Este tipo de instalaciones emplean diferentes fluidos, emplean sales orgánicas para la obtención como fluido caloportador y luego a través de un intercambiador de calor obtendrían agua. Evaporarían agua que se mete en un ciclo de potencia. Luego tienen un sistema de almacenamiento en el cual van a guardar las sales calientes para cuando no haya suficiente recurso solar poder seguir teniendo disponible un bloque de potencia. Las temperaturas son inferiores a 550 grados y el rendimiento nominal ronda un 20%. Este tipo de instalaciones está conformado por los heliostatos, por el receptor, luego tendríamos que bajaría hasta el generador de vapor, que es un intercambiador en el cual se circula agua por un lado y sales orgánicas por el otro. Debido a esta diferencia de temperaturas, el agua se cambiaría de fase provocando vapor, el cual es turbinado. Y debido a este proceso somos capaces de obtener energía en G. ¿Qué problema tiene este tipo de instalaciones? Y es que este tipo de centrales es necesario disponer de un gran número de espejos. La idea es colocar los espejos lo más cercano a la torre. ¿Qué pasa? Que cuanto más espejos coloquemos cerca uno de otro, va a haber problemas de sombras y de bloqueos. Bloqueos es cuando un espejo tapa la radiación del otro. Entonces, este hecho de las sombras y bloqueos, lo que vamos a hacer va a ser vamos a tener que separar los espejos. Entonces, ¿qué pasa? Que ya el rendimiento, vamos a perder eficiencia al colocar espejitos un poco más lejos, por lo que para tener la misma eficiencia que antes vamos a tener que poner más espejos. Entonces vamos a llenar grandes áreas. Lo que se está haciendo ahora es se busca reducir este número de espejos a través de las estrategias de apuntamiento, que únicamente consiste en orientar adecuadamente los espejos de tal forma que apunten todos a la zona central, o si en la zona central se está produciendo un calentamiento excesivo del fluido, pues se dividen en 2 y 3 zonas. Aquí podemos ver esa estrategia de apuntamiento donde coinciden todos a la zona central y según se vaya moviendo el Sol, el recurso se va desplazando, esta mancha de radiación se va desplazando de los paneles que estaban más al sur hacia los que están más al oeste. Bueno, esto todavía está en estudio, ya que las estrategias de optimización pues es algo relativamente novedoso y se están desarrollando modelos complejos de tal forma que permitan orientar bien los espejos y conseguir optimizar lo máximo posible el campo solar y que tengamos el menos número de espejos posible, ya que es uno de los factores más caros a la hora de instalar este tipo de campos solares. Luego tenemos que los receptores, debido a que están sometidos a altas temperaturas, pues van a sufrir grandes estreses térmicos debido a la aparición de gradientes. Entonces, para conocer la distribución de temperaturas que hay aquí, se desarrollaron modelos térmicos en los cuales se vio la distribución de temperaturas a lo largo de cada panel y con ellos se vio necesario un nuevo tipo de receptor, pasando de los tubos simples que había antiguamente a una nueva configuración de tubo bayoneta que se lleva aplicando unos cuantos años en intercambiadores de calor y se extrapoló la idea a este tipo de plantas de potencia. Entonces los tubos bayoneta, a través de simulaciones de CFD, se ha observado que permiten disminuir los gradientes térmicos, mejorando la conductividad en la cara donde presenta una mayor temperatura y por ende se consigue reducir dicha temperatura.
Pero todavía esto, al igual que pasaba con la optimización, es algo novedoso. Y eso sería todo. Muchas gracias por vuestra atención. Bueno, muchas gracias por la charla. Bueno, ahora, por supuesto, si hay algún... Si hay algún tipo de preguntas. Si hay algún tipo de pregunta, comentario, sugerencia, lo que os ocurra. No, pues yo sí que tenía una pregunta. Como has puesto un montón de posibilidades, ¿tú crees que se va a atender a una sola de ellas? Es que lo que se está haciendo ahora es que hay diferentes equipos de investigación. Entonces, son muchas tecnologías, por ejemplo, como los motores diésel, los motores que cada uno pues tiene sus ventajas y sus inconvenientes. ¿Qué pasa? Que a lo mejor para un tipo de instalación te sale más rentable poner una, por ejemplo, los de torre ahora se han conseguido reducir mucho los espejos. Sin embargo, para otro tipo de instalaciones, imagínate que por la zona en la que está no puede haber emisiones de nada, de ningún tipo de vertido, ya que tienes un río cerca o cualquier cosa, entonces a lo mejor necesitas una de cilindro parabólico que utilizan aquí. ¿Tú crees que todas van a sobrevivir? Todas, por ejemplo, el disco Stirling, o sea... ¿Hay alguna que no tiene futuro? ¿Te aventurarías a decir que alguna no va a aparecer? Hombre, es que luego sobre todo se puede extrapolar. Por ejemplo, las Fresnel no se están utilizando mucho para solar, pero sí para vehículos fluidizados. O sea, yo diría la Fresnel y el cilindro parabólico. Tus apuestas. Eso puede decir cualquiera. Muchas gracias. ¿Una pregunta más? ¿O? A nivel español y el uso industrial, ¿cuáles están aplicando? Pues en España teníamos Andasol, por ejemplo, Manchester Solar, que son de panel de concentración en torre. Luego también tenemos de plantas con cilindro parabólico. Y luego había pequeñas instalaciones con Fresnel por la zona de Córdoba, creo que era. Pero por todo el sur de España hay instalaciones. No son muchas, pues si os habéis fijado, la producción era nada y menos en comparación con las otras, pero sí que hay. Debido a que esto todavía está en pañales, se necesita un gran desarrollo. Y a nivel de reglamentación, ¿el gobierno o se está ayudando o no? Porque el autoconsumo, creo que eso ya es está más problema que solución. El autoconsumo ahora tienes que pagar tú casi por vertir. Eso, o sea, meter a la red ya es imposible. Entre que le va a salir más caro es imposible. Pero a nivel industrial... A nivel industrial se estaba, debido a que la instalación y el montaje de todas estas plantas vale mucho dinero, se estaba ayudando de forma pública para reducir el coste de la electricidad. ¿Qué pasa? Que va a llegar un punto en el que este tipo de plantas, su coste sea más barato que las que se generan actualmente y entonces esas ayudas desaparezcan. Pero todavía se está financiando el uso de este tipo de centrales para la producción de energía. Y por ejemplo, con lo que dices, también hay una ley que debido que las energías renovables tienen preferencia a la hora de atender la demanda en la curva eléctrica, de la demanda, perdón. Entonces, primero que pues la nuclear, que funciona a piñón fijo, luego las renovables, luego las de carbón, que tardan más tiempo en cambiar, y luego ya van pues las de ciclo combinado, que funcionan más rápida. Pero las renovables, por ley, no sé si se iba a cambiar a lo mejor, tienen un acceso preferente. Pregunta por aquí delante, no sé quién era. Sí, pero es que creo que me la he autocontestado yo. Estaba pensando en que la inclinación, en los paneles que se colocaban en el tejado, en las viviendas y tal, que pierdes la posibilidad de orientarlo de acuerdo a la latitud en la que te encuentres. Sí. Y estás más pendiente, entiendo, de la climatología de la zona en la que lo instales. Sí, Supongo que habrá no es lo mismo instalar un panel de este estilo que en Galicia, que está nublado, que llueve muy a menudo, o que instalarlo en Madrid. Ya, estás sujeto a la climatología. Entonces entiendo que haréis algún tipo de estudio o algo para ver si compensa más. En el caso de que compense algo, porque el autoconsumo ya estamos comentándolo,
ponerlo en el tejado o ponerlo al lado de la casa en Sí. una planicie y colocarlo con la inclinación como el de la izquierda. Que... Esto para ciudades y eso es, pues lo tienes que colocar en las azoteas o Sí. en los tejados, pero sin embargo por la zona de Galicia, que tiene mucha zona, pues ahí sí que se podrían inclinar e incluso poner paneles fotovoltaicos con seguimiento de tal forma que a lo largo de todo el día pues tengas una radiación buena y una incidencia perfecta casi. Ah, pues muy bien. Pero claro, Algo esto es el habría que tema de ver. siempre. ¿Cuánto te quieres gastar? Claro. ¿Y cuándo quieres conseguir? ¿Alguna pregunta más? ¿Comentario? Bueno, vamos a ver. Muchas gracias.